Romantizar la palabra cuidador, cuidar. Yo os hago una pregunta. ¿Tú crees que Dios te va a recompensar por cuidar de papá o de la mamá? Bienvenidos de nuevo aquí, a mi canal, a mi yo, a mi interior, a mi alma, a lo que veo, a lo que vivo, a lo que escucho. Quería hacer hoy una reflexión aquí para todos vosotros, tanto chicos como chicas, hombres como mujeres, que en un momento determinado de vuestra vida estáis cuidando, ¿no? Quería decirte que detrás del efecto de cuidador, detrás de lo que es esta realidad a nivel mundial, ¿no? De cuidar a los papás cuando se van haciendo viejos, cuando llegan a la ancianidad y además cuando pues tienen enfermedades muy tocadas, muy difíciles de llevar, muy problemáticas, enfermedades que incluso te pueden llegar a ti también a desarrollar una enfermedad, ¿no? Como podría ser una simple depresión. Me vengo a referir a que se romantiza mucho también de que Dios nos va a premiar. Yo quería decir, después de muchas reflexiones a lo largo de mi vida, llevo 16 años viviendo en el mundo de la demencia, del Alzheimer, viviendo el tema del cuidador, todos los problemas que lleva ser cuidador. Yo me he llegado a hacer muchas reflexiones y entre ellas esa parte, ¿no? Que muchísimas personas, muchas, y más dependiendo además donde uno viva, ¿no? Dependiendo del continente. Yo actualmente llevo 7 años aquí en Latinoamérica y aquí sí que es muy cierto que el peso de por decirlo así, de la conciencia religiosa, de la religión, tiene un peso muy grande en las personas, ¿no? Y siempre te acaban diciendo, cuando te quejas, cuando algún cuidador, alguna cuidadora escribe en un grupo o se desahoga o dice quizás cosas feas, ¿no? Del papá o de la mamá. Quizás dice cosas que está viviendo que no le parecen. O incluso parejas también, ¿no? Del cuidador, de la cuidadora, ¿no? Porque muchos cuidadores y cuidadoras tienen pareja. Viven en pareja, o están casados o casadas, ¿no? Y esa también es otra realidad, lo que vive la persona que vive con un cuidador, ¿no? Lo que a veces se tiene que tragar, que comer, que papear, que mamar. Muchas veces por el simple hecho de que tu pareja o tu parejo pues sea cuidador. Pero yo hacía la reflexión de que nos han inculcado, en el momento en el que alguien se queja, en el que alguien expone su realidad, en el que en un momento determinado una cuidadora vomita, abre su corazón, su alma, ya dice que ya no puede más, que es inaguantable, que no se merece ni que el papá o la mamá que la desprecien o que la insulten o que la pegue o que la ignore o que el papá o la mamá le hagan la vida muy difícil, muy complicada y sin embargo luego con el resto de las personas el papá o la mamá puede ser muy amable, ¿no? Rápidamente, la totalidad de los comentarios son de que Dios prometió de que todo hijo que cuide a los papás cuando llegan a la edad de ser ancianos serán bendecidos. Pues quizás te sorprenda mi opinión. Yo he llegado a la conclusión de que como mínimo acá, en esta tierra que conocemos, que es la única que conocemos, en la que vivimos, la realidad es que seas un buen hijo o seas un mal hijo, seas un hijo que cuides o seas un hijo que no cuides, la realidad es que cuando ese papá o esa mamá muera, todos los hijos van a merecer el mismo respeto. Ante la ley tienen todos los mismos derechos, ante la sociedad también. Ni tan siquiera el día del entierro el cura va a hablar o va a hacer un pequeño recetario en contra del hijo que cuidó o el que no cuidó. Lo cierto es que, como yo digo, pesa mucho esa palabra que nos meten en nuestras cabezas. Hoy, esta mañana, por casualidad, me encontré también un post en redes sociales, en Facebook, donde hablaban de que los hijos no están obligados a cuidar a los papás. Como suena la palabra. Cuidas por amor, cuidas porque los quieres, pero no porque estés obligado, así como el papá o los papás o la mamá que decide traer un hijo al mundo, lo hace libremente. Y también en este post que esta mañana leí, también hablaban, o también la gente escribía de nuevo, de que solamente pensemos en Dios. Bueno, la verdad es que el ser humano, incluida yo, tenemos momentos de mucha profundidad, tenemos momentos donde analizamos muchas realidades, ¿no? Incluso a veces también te planteas si Dios existe.
Cuando ves tanta maldad en el mundo, cuando ves tanto egoísmo en el mundo, o sea, cuando ves tantas cosas injustas que ocurren, ¿no? O cuando ves que la persona o las personas que son buenas, correctas, pues generalmente son personas muy desgraciadas, les pasan muchos problemas en la vida, salen de un bache y están en otro bache, y resulta que las personas que quizás, podríamos decirlo así, son malas, son las que triunfan en la vida. Así que mi reflexión a todas estas personas que siempre nos remiten cuando un cuidador o una cuidadora habla de su realidad, cuando habla y dice, como les he dicho, de que su realidad es muy dura, de que están cansados, de que se plantean si cuidar o no cuidar, es decir, todo ser humano, tú que me oyes, que me estás viendo ahora mismo, o yo también, todos necesitamos en ciertos momentos como vomitar, sacar lo que llevamos dentro, porque si no lo hacemos de verdad, también pagamos un precio. Todas las emociones acaban somatizando nuestro cuerpo. Así que no soy partidaria de esa respuesta que nos da muchísimo público, y vuelvo a repetir que ese público, si no lo analizamos bien, de qué países son, qué tipo de cultura tienen, sus creencias, la mayoría, todos se acogen siempre a que Dios dejó escrito, o a que Dios dijo. Y como yo digo, yo lo viví. A la hora de la muerte, tan bueno es el hijo que cuidó como el que no cuidó. Tiene los mismos derechos que el que no cuidó al que cuidó. Entonces me gustaría quitar esa frase como que se romantiza tanto, ¿no? Que se exalta tanto de que el hijo que cuida, que será bendecido. La verdad que muchos hijos que han cuidado o que están cuidando, muchos son apaleados por la propia familia, muchos son ignorados, muchos son despreciados, muchos cuando el papá o la mamá que han cuidado, ese papá y esa mamá han muerto, muchos se han quedado solos en la vida, se han quedado sin un duro, sin trabajo, sin familia y sin amigos. Y sin embargo, los hermanos que no cuidaron y que se dedicaron a joderte la vida, a hacerte la vida complicada, pues son los que triunfan. Han seguido en sus trabajos, piensan en su futuro, tienen plata, han entrado, han salido, han sido felices. Y tú quizás, sí, por amor. Vuelvo a repetirlo. Cuidar es un acto de amor. No es un acto ni moral, ni porque te obliguen, ni porque un supuesto Dios. No, es un acto que uno hace porque uno quiere, porque le nace. Pero dentro de ese cuidar también está lo que también podríamos llamar la dignidad. El que yo cuide no quiere decir que pueda tener un papá o una mamá muy jodido, muy jodida, que me haga la vida muy complicada, muy difícil, que me desprecie, que me haga la vida así, dura, que me rompa la vida a cachitos, que a lo mejor si tengo un marido o una mujer también me dificulte la relación en mi hogar, ¿no? También se vanagloria mucho esa palabra de papá o de mamá, ¿no? Y hay papás y mamás. De hecho, el video que yo les compartí de las mamás narcisistas es una realidad. Y gracias a la gente que aquí ha escrito y que daban su opinión, es verdad. Y lo peor es que durante tantos años que cuidamos, nos acabamos creyendo que ese narcisismo, esa, entre comillas, como cierta maldad, egoísmo, manipulación, hacer ver que están más enfermos de lo que están realmente, nos acabamos creyendo que todo eso es fruto de la enfermedad. O sea, somos tan ingenuos o somos de tan buena pasta muchos cuidadores que te acabas creyendo que todo lo que ves en tu papá o en tu mamá, todo lo que recibes de tu papá o de tu mamá es por la enfermedad. Y no es así. Y lo más triste también dentro del mundo de cuidar, que ser cuidador, ayer también en este otro video que les compartí, que es que el Alzheimer te absorbe, sí, es que te anula tu vida, o sea, te quedas sin vida. Vives solamente para cuidar, para dar de comer, para cambiar un pañal, para aguantar una mala jeta, para aguantar quizás un puño, para muchas horas de soledad, para quizás perder a tu compañero o tu compañera, para perder también plata porque no puedes trabajar. Es decir, y nos acabamos creyendo esa historia. Muchos cuidadores nos acabamos creyendo que todo es la enfermedad. Y como les digo, no hay que romantizar esa palabra como de poderío que tiene papá o mamá. No, ellos en su momento decidieron tenernos. Gracias que nos han tenido. Pero somos libres, el ser humano es libre. De hecho, nada hay en la vida eterno. Nada. Hasta el amor se rompe, hasta las parejas se rompen. Entonces, creo que es muy importante que nos dejen como de
de perseguir, de atosigar, de atormentar con esta frase que nos recuerdan miles de personas, sobre todo, vuelvo a repetirlo, por su cultura, por sus creencias, también espirituales, quizás por la cultura, quizás porque ha pasado de generación en generación, de que tienes que aguantar todo, tienes que aguantar el maltrato, el que te rebajen, el que te humillen, el que quizás te rompan tu vida también matrimonial o de pareja, el que solamente te has convertido en una persona para cuidar a otra y tu vida ha quedado muerta. Sería muy importante, muy importante. Sí, y yo sé que hay cuidadoras que les cuesta entender, hay cuidadoras que la mamá o el papá parecen que son el hijo que han parido, o sea, no ven más allá de eso, no ven la manipulación, no ven incluso a veces la maldad que también ha podido tener el papá o la mamá, porque eso existe. Pero son temas que, como yo les digo, son muy, muy sensibles, son muy, muy tocados, se calla mucho, se disimula, ay sí, yo soy muy feliz cuidando, y se disimula. Y la realidad no es esa. Pero como les digo, a donde yo quería llegar y a donde quiero llegar, para ti que me estarás escuchando, quizás te identifiques con lo que estoy diciendo. Da gusto haber dedicado muchos años de tu vida, quizás haber perdido trabajo, dinero, pareja, amigos, todo lo que quieras, quizás por un papá o una mamá, que a pesar de lo duro que es esta enfermedad, de la demencia, de la locura, del Alzheimer, pero recibiste mucho amor a cambio. Recibiste de una forma o de otra amor de ese papá o de esa mamá, ¿no? Pero lo cierto es que hay muchos papás y mamás que no son así y que nosotros, pues como yo digo, te acabas creyendo que es la historia, que es la enfermedad. Y detrás de ello hay mucha, mucha manipulación. Como también dije en otro video, muchos papás pagan la frustración de su vida, pagan los desengaños que se han llevado, pagan los malos errores que ellos han cometido, pagan sus malas decisiones, pagan el que no aceptan que son viejos ya, pagan que están perdiendo el poder que tenían de mandar sobre todo, porque obviamente está el patriarcado, el matriarcado, y todo eso lo reflejan principalmente en quien lo cuida. Muchas veces cuando vienen terapeutas y hablamos con ellos, te lo dicen. La mala leche, tratan mal, ignoran, hacen llorar, hacen sufrir al cuidador, al que está aquí, al que está a las 24 horas. Pero luego viene gente de la calle o vienen otras visitas o quizás viene el otro hijo, la otra hija que realmente lo único que te da es un poquitín de plata, pero el problema es para ti y ves cómo les cambian la cara, lo dulces que son, ¿no? Y uno se plantea, ¿yo por qué me tengo que comer toda esta historia? Porque esta historia, si no la sabes manejar muy bien, te acaba tocando mentalmente. Cuando ellos se mueren, el próximo enfermo eres tú, porque tú acabas con problemas de trastornos también de tu cabeza. Acabas con depresión, con quizás sensación de pérdida, de culpabilidad, que te sientes culpable y dices, ¿culpable de qué? Si me he tirado 8, 10, 15 o 20 o 30 años cuidando, si hipotequé mi vida, ¿culpable de qué? Pero sí, tienes que aprender a manejar este tipo de enfermedad y sobre todo el tipo de papá o de mamá que te haya tocado, porque detrás de las demencias hay, como yo les decía, mucha frustración de muchos papás y lo pagan con quien tienen al lado, con quien menos tendrían que hacerlo realmente, ¿no? Así que, para finalizar, te digo y te dejo este mensaje, dejar de romantizar la palabra, Dios te va a bendecir. La verdad es que ves, como yo os he dicho, yo he conocido, a mí me ocurrió, yo fui pateada por la única persona de mi sangre, y como yo, muchos otros cuidadores en el mundo. O sea que, ¿dónde queda esa palabra que Dios te bendice? ¿Ah? ¿Dónde queda? A fin de cuentas, en el entierro, tan santo es tú que has cuidado como tu hermana o tus hermanos que no han querido cuidar. Los mismos derechos, si hay una herencia, tienen ellos que tienes tú. El mismo respeto le va a dar el cura a los hijos que saben que no han cuidado que al que ha cuidado. Pero a fin de cuentas, ¿quién ha perdido? Si lo miramos fríamente y egoístamente también. ¿Y por qué no ser egoísta? Es que tenemos una vida. Es que el tiempo se va. Hoy se va. Estas 24 horas hoy se va y no se recupera. Entonces, si tenemos también que ser realistas y egoístas, a fin de cuentas, esos supuestos hijos malos, porque no colaboran, no han colaborado, no nos han ayudado, nos han destrozado la vida, se murió el papá, la mamá, como se dice, el muerto al hoyo, el vivo al bollo, ellos han hecho su vida, tú ya no tienes familia, no se acuerdan de ti, si se acuerdan de ti es para seguir jodiéndote la vida, y son los señores y son las señoras, y tú sin embargo has quedado muy afectado mentalmente. Así que, queridos cuidadores y cuidadoras, hazte respetar, valora tu vida, como en otras ocasiones también yo dije,
Aunque duela entenderlo porque estamos muy formateados por tradiciones, por culturas, por generación de generación, porque el papá te lo enseñó, porque la mamá te lo enseñó, porque la abuela se lo enseñó, porque la tatarabuela se lo enseñó. No, no, no. La vida es una. Así que intenta llevar lo mejor que puedas la función que estás haciendo de cuidador, de cuidadora, pero no olvides tu vida. No olvides, porque la gente no se va a acordar de ti cuando el papá o la mamá muera. Será tu problema, te habrás hecho más viejo, no tendrás trabajo, no tendrás dinero, quizás ni habrás tenido ya pareja, tendrás más años, estarás más viejo, estarás más vieja y nadie se va a acordar de ti. Tu trabajo será sobrevivir y saber que además ya has entrado tú también en esa edad de la vejez, que ya estás de los 58 para adelante y eso ya es la vejez. Así que piensa también en tu vida. El amor no puede ser egoísta. El amor no debe de ser egoísta. Un papá y una mamá no puede ser egoísta y exigir todo para mí, todos los cuidados para mí, y si no los tengo te lo demuestro de la misma forma. Con malas palabras, con malos gestos, con malas miradas, con indiferencia, con silencio, con pateos. No. Hazte respetar. Porque tú no naciste, tú no pediste nacer. Te trajeron porque quisieron. Y tienes una vida y todos somos libres. Y lo cierto es que nacemos solos y nos morimos solos. Ahí os lo dejo.